Toda la época que pasé aquí en el Club Mediterráneo entrenando en el día a día me marcó para ser un poco como he sido como deportista. Fue la primera mujer campeona de Europa en natación, un deporte tan sacrificado y tan poco señalado en el deporte español. Ahora sí lo es, pero estamos hablando del año 97. Fue capaz de romper muchísimas barreras y demostrar que desde Andalucía y siendo mujer se puede llegar al máximo nivel. Una persona que expresa muy bien lo que es el fair play deportivo, ¿no? lo que debería ser el deporte, porque es una persona mentalmente muy sana y una competidora excelente porque disfrutaba en la competición, porque ella entendía que la competición era la oportunidad de evaluar el trabajo que había hecho y no lo entendía como otra cosa. Durante muchos años fue efectivamente la mejor nadadora de la historia de España. Alguno todavía me cuenta que cuando iba a nadar María Peláez decían que va a nadar María Peláez y se acercaban todos a ver cómo nadaba. Para mí era lo más normal, ¿no? Era yo, no cambiaba nada del año anterior. También era un ejemplo de un deportista que con su entrega y su esfuerzo día a día parece que no tiene nunca tope, ¿no? Como persona es muy cariñosa, es muy buena amiga y ahora es una supermami que tiene a Miriam, que es un primor. Hoy todos los que juegan a baloncesto quieren parecerse a Pau Gasol y en aquella época todo el que quería lanzarse a una piscina quería ser María Peláez. Entre conseguir hacer una marca que para mí era un marcón y ver a la familia allí y ganar el Campeonato de Europa, pues la verdad es que después del desfile de Barcelona 92 creo que ese fue el momento más emocionante de mi vida. Otra vez, ya con 19 años, el momento más emocionante de mi vida fue ganar el Campeonato de Europa. Tengo la suerte de haber tenido una infancia muy feliz, porque en una familia numerosa, la cuarta de 5 hermanos, en la que además mis padres nos han dado bastante libertad para elegir lo que queríamos. Bueno, era difícil gestionar las actividades extraescolares de 5 hijos, pero como a casi todas nos han gustado nadar, pues en mi caso fue una suerte, ¿no? Dar con la actividad que me gustaba casi a la primera. María desde pequeñísima era una niña alegre, comunicativa, perfectamente organizada. Recuerdo que empezó a nadar con sus hermanas cuando iban al club en el Candao, y desde pequeñita pues se tiraba a la piscina y lo que hacía era jugar, divertirse, y así sigue siendo ahora, es decir, que ahora la ves con su hija y está lo mismo, siempre jugando y siempre alegre y siempre feliz. Málaga es una ciudad muy agradecida para vivir cuando eres niño, y para mí pues la verdad es que volver aquí siempre ha sido una manera de relajarme dentro del estrés que supone venir y querer ver a todo el mundo y no tener tiempo para todo, pero vamos, me siento totalmente boquerona. Sus primeras abrazadas las da en esta playa, pero digamos las abrazadas ya de nadadora las da en la piscina del Candao, donde nosotras, las mayores, nos apuntamos al equipo de natación, y ella, pues como era la cuarta y mi madre trabajaba y yo tenía que ir con mi hermano a donde fuera yo, tenían que ir los demás, pues allá que fue María.
La verdad es que no tengo recuerdos de mi primer día en los cursillos de natación, pero mi hermana Esperanza sí que me dijo que estaba ahí subida en la corchera diciéndole que tengo frío, para que me sacara del agua. Y ella, claro, ella ya estaba haciendo una natación mucho más seria, tenía 12 años, pero era mucho más seria que lo que yo hacía y no podía sacarme, me imagino que con mucha pena. El primer día se tiró a la piscina y me acuerdo que cuando yo pasaba por su lado, que yo iba entrenando muy en lo mío, ella lloraba y decía, tengo frío, yo me quiero salir. Pero ese día ya llegó al vestuario y cuando yo llegué varias horas después para cambiarme ya seguía de charla con la señora y aquello le encantó y allí volvió. Y otra cosa que recuerdo de aquella piscina del Candao es que tenía mucha profundidad y entonces yo con mi imaginación de niña pues pensaba que de allí podían salir hasta tiburones, ¿no? Aquella profundidad sola no me gustaba nada y no hacer ni caso muchas veces a lo que decían los entrenadores, sino ir buceando, empujándome en el suelo para subir. Aquella sensación a mí me encantaba, el silencio de debajo del agua y el hacer un poco lo que a mí me diera la gana, aunque el entrenador me hubiera dicho otra cosa. De la mano de su hermana también, de su hermana Esperanza y Cristina, que estaban también, pues se fueron, ella sola se fue al Club Mediterráneo, habló con el delegado de natación, habló con el entrenador, los conocían porque competían juntos, y las aceptaron. Entonces, pues a partir de ese momento nunca quiso cambiar de club. Aquí en el Club Mediterráneo estaba Antonio Luis Gómez como entrenador, que fue, digamos, mi mentor y lo fue además hasta que me retiré de la natación, y que fue la persona que vio en mí unas cualidades como para dedicarme a nadar, a ver hasta dónde podía llegar, ¿no? Pero que vio un gran potencial. Desde el primer momento mostró una serie de cualidades de coordinación, de relación, de fuerza, de flotabilidad importantes en cualquier nadador. Entonces, en esa situación, pues se intentó trabajar para potenciar esas cualidades que tenía y, por supuesto, pues ir viendo cómo iba evolucionando. Antonio Luis Gómez fue realmente quien nos abrió los ojos respecto a la capacidad de María para ser una gran nadadora. Él nos lo dijo, María tiene madera de campeona, María tiene muchísimas cualidades, pero necesita dedicarse por entero, es decir, necesita estar en un centro de alto rendimiento. Yo me fui al Cerrado de Calderón con 12 años, todavía no había cumplido 13, me faltaban un par de meses para cumplir 13 años, que es una de las razones por las que a mi madre le costaba tanto que su hija se fuera interna al colegio, a pesar de que el colegio está a 10 minutos de casa de mis padres. Conocí a María en el año 91, cuando yo llegué a Málaga en el Colegio Cerrado de Calderón, porque ella, no estábamos en la misma clase, pero sí, bueno, pues entre todas las niñas que nos juntábamos, pues María siempre era pues el alma del equipo, ¿no? Porque era una niña muy vital, muy cariñosa, muy, bueno, pues que disfrutaba mucho cada momento que pasaba con nosotras. En el Cerrado de Calderón hay una cosa muy positiva de mi carrera deportiva, que es que empecé a entrenar con Fernando Tejero, que es una persona que yo creo que el enfoque que tenía para hacer crecer a los deportistas era muy bueno, por lo menos a mí me fue muy bien, también sumado a que yo estaba cerca de casa. Yo recuerdo en concreto una anécdota que a mí me parece emocionante y me parece que marca el inicio de la carrera de María, que fue su primer campeonato de España. Yo creo que ella tenía 12 años y era el primer año que yo estaba estudiando en Madrid. La familia no había podido desplazarse al campeonato y entonces yo fui pues sola a ver a mi hermana, que bueno, se había clasificado para un campeonato de España absoluto, que ya era muchísimo, era ya más de lo que yo había conseguido en mi carrera. María se clasifica con una marca muy buena para la final B, se nada la final A, se queda una chica campeona de España, se nada la final B y María hace mejor marca que la que había quedado campeona de España en la final B. En ese momento se hizo un silencio en la piscina
y de repente un cuchicheo, ¿no? Y ese fue el momento que yo identificaría como el comienzo de algo ya un poco fuerte, no sé, superior al nivel que se le esperaba, ¿no? Todo mi afán era ver a mi hermana en la grada, que ella estaría allí emocionada sin poder abrazar a nadie, y yo muy contenta en el agua, pero sin tener realmente conciencia de lo que estaba haciendo. María es la primera nadadora española a nivel junior que consigue un campeonato de Europa. Primero en Amberes y luego, después de la Olimpiada de Barcelona en Leeds, no solamente consigue subir a lo más alto del podium, sino también un récord nacional absoluto con 2:13.04. Cuando en el año 1991 queda campeona de Europa Junior fue una gran sorpresa, porque era una nadadora que tenía una gran proyección, pero en aquel momento no había nadadores españoles que pudieran ser líderes en Europa, ¿no? Cuando María en Amberes queda campeona de Europa Junior, de alguna manera lo que hace es consolidar que es una nadadora que tiene un gran futuro, que puede llegar a los Juegos Olímpicos y que desde luego va a tener una trayectoria larga como luego ocurrió. Por lo primero que se hizo muy famosa entre nuestro grupo fue cuando fue a la Olimpiada Barcelona, ¿no? Esa imagen que además se la ve justo, bueno, los que somos súper friki de ella, pues hemos visto el momento en el que toda la delegación española entra en Barcelona, y a ella justo cuando enfocan al príncipe se la ve. Por eso que hay que ser súper friki para estar pendiente, pero era un orgullo para nosotros pues el que María estuviera allí. Y bueno, la verdad es que disfruté muchísimo de la experiencia olímpica. El desfile fue, pues para qué te voy a contar, que aquello yo no lo podía en mi mente imaginar, y fue una de las emociones más, bueno, seguramente la emoción más grande que yo había vivido hasta el momento. La tuve en el desfile olímpico, al salir allí, decir España y caerse la grada abajo con el desfile del equipo español. Y cuando aparecimos en Barcelona, se presentó lo que yo decía la piña María Peláez, es decir, allí aparecieron pues, de todos, tíos, sobrinos, primos, tal, y se hizo un grupo grande porque comprábamos las entradas de reventa allí, ¿no? María se clasificó para la final B inesperadamente y bajó su marca además en ese momento en la final B, y bueno, pues fue emocionantísimo además ver aquella, desde lo alto de la grada, la piscina se veía del tamaño de un sello de correos, ¿no? Y toda aquella instalación vibrando con una nadadora además, eso pues pequeña, alegre, que yo creo que a ella también aquello le impresionó bastante. Aunque no conscientemente, pero los Juegos Olímpicos de Barcelona fueron determinantes para que yo decidiera que el deporte que estaba haciendo merecía la pena y que tenía que hacerlo durante todo el tiempo que pudiera. María Peláez ha marcado una época en la natación española. Yo añadiría al rendimiento deportivo su calidad humana. Creo que siempre ha sido una nadadora que ha hecho equipo, que ha sido alegre, que en un deporte tan duro, individual y que tiene tantos requerimientos técnicos ha sido capaz de estar siempre arriba y estar arriba, como decía antes, con un gesto siempre positivo y contribuyendo a ser equipo. Yo recomiendo a los que no lo sepan que miren lo sacrificado que es la natación, sobre todo si lo compaginas con los estudios. Eso en Estados Unidos, en América, está muy bien, en España es una utopía, ahora y antes. El levantarte a las 6 o las 7 de la mañana, tirarte a la piscina, nadar, irte a la facultad o al instituto, nadar, competir, volver a estudiar, una alimentación, bueno, es algo de verdad realmente destacable, ¿no?
En Atlanta disfruté mucho también, ya había estado en un desfile anteriormente, no tenía nada que ver con los Juegos Olímpicos que se celebraban en casa. Tenía un ambiente de equipo en el que ya conocía a todo el mundo y la verdad es que disfruté muchísimo, pero con perspectiva, pues una de las cosas que me da un poco de rabia, que evidentemente tendría que haber tomado conciencia antes, es que creo que tenía madurez suficiente como para haber intentado estar en la final A. Cuando María volvió de Atlanta y se fue a Madrid, ella al principio no quería, no le gustaba Madrid, no quería estar allí. Y entonces yo, como mi familia también vive allí, siempre que iba a Madrid pues estaba con ella, nos íbamos juntas a comer, ella había descubierto algún restaurante y nos íbamos allí. Y poco a poco ella tiene una capacidad de adaptación también magnífica y cuando empezó a estar en la Blume cada vez fue conociendo más gente y cada vez estaba más contenta y yo le decía, al final nunca te vas a querer marchar de aquí. Mejoré prácticamente en todos los aspectos del entrenamiento, en la técnica, en la intensidad, en el volumen, en los cuidados que teníamos alrededor del entrenamiento, lo que se llama entrenamiento invisible, pues por contar con un fisio, por contar con un médico. Si quería, Fernando podía también acudir a los biomecánicos y además teníamos el centro de entrenamiento en altitud de Sierra Nevada que utilizamos muchísimo. A mí fue un trabajo que me sentó muy bien, me adapté bastante bien además a la intensidad del entrenamiento que planteó Fernando y todo se tradujo en un campeonato que se celebraba a 2 horas de Málaga, de mi lugar de nacimiento, al que vino la familia con una ilusión que se recuerda a nivel internacional, ese campeonato, la prueba de 200 mariposa. El Campeonato de Europa en Sevilla no era solo un Campeonato de Europa en España, era un Campeonato de Europa en Sevilla, en Andalucía, al lado de su casa. Yo nado muy mal el día anterior, tanto el 200 estilos como el 4x100 estilos. Toda la familia se queda muy preocupada. Teníamos en la familia un psicólogo que vino a hablar conmigo un ratito a mediodía y me dijo, María, tú no te preocupes, relájate esta tarde y ¿por qué no hace una cosa? Escribe una carta a una persona querida. Y entonces yo escribí esa carta para mi abuela mami. Y pues igual me sirvió un poco como para relajarme, para simplemente contarle qué era lo que esperaba del día siguiente. No recuerdo siquiera la carta, sé que la tengo guardada, pero no recuerdo qué es lo que le escribí. 7 años sin mejorar su marca. Entrenar 7 años sin mejorar tu marca personal requiere una determinación y un tener las cosas clarísimas que yo creo que muy poca gente tiene. Recuerdo que nadé contando las brazadas, 24, 26, 26, 27, que una de las aproximaciones al volteo, no sé si fue en el 50 o en el 150, me quedé lejos y la llegada a la pared me quedé lejos. A lo mejor desde fuera no se nota, pero desde dentro es como que te estiran muchísimo y dices, ¡ay, que no llego a la pared! La emoción de María cuando toca la pared y se rompe llorando y se abraza a la compañera, y para mí es una emoción especialísima porque es que fueron muchos años de trabajo sin ver resultados, entonces hacer aquello y ganarle a la que había sido campeona olímpica pues fue grandísimo. Fue espectacular. Sevilla realmente fue una emoción grande, no solo para mí, sino para mucha de la gente que allí había. El día después de ganar el Campeonato de Europa de natación en Sevilla, ella se quedó allí y cuando llegó para acá, además me dijo, llegaré sobre las 12:30, ella sabía que nosotros le íbamos a recibir porque era imposible no hacerlo. Entonces con unas camisetas que nos hicimos, que tenían una foto de María, que estaba muy guapa así sentada con la cabeza doblada,
en un jardín que hay delante de la casa de su padre, pues allí la esperamos todos a que llegara y fue un momento muy bonito. Una de las cosas que Sevilla me dejó también era que el gran éxito me había abierto los ojos a que además del éxito se puede tener el fracaso. En competición sí que empecé a tener algunas dudas de si podía, de si lo iba a repetir, de si no. Llegó un momento en que parte del mundo de la natación la dio quizá por amortizada. Y resulta que María no quería ser amortizada y se empeñó y entonces pues consiguió ir a los cuartos Juegos Olímpicos. Quizá junto con Barcelona los más especiales fueron los de Atenas porque ya digamos que había en la federación como una sensación de bueno, esta ya ha llegado a su tope y se tiene que retirar, ya viene gente empujando por detrás. María decidió que no se iba a retirar, renunció a su beca en la Blume y se fue pagándose ella los gastos a entrenar con el seleccionador italiano que le había ofrecido que se fuera con ellos. Y entonces cuando sacó la mínima para Atenas fue, digamos, una cosa especialísima, fue una demostración de que ella todavía tenía cosas que dar. El diploma olímpico en Atenas es fundamental, ¿no? Incluido un récord de España. Lo que transmitía al equipo nacional tiene un valor que difícilmente se puede cuantificar. En 200 mariposa conseguí hacer la mejor marca que hacía unos Juegos Olímpicos y además nadé el relevo de 4 por 100 estilos y conseguimos clasificarnos para la final. Lo que yo siempre digo es que si nadar una final olímpica es así como tiene que ser ganar una medalla, de emocionante. Para mí aquello era pues una culminación, no perfecta porque a mí me hubiera gustado hacer algo más en prueba individual, pero sí magnífica para una carrera deportiva, que después siguió adelante, pero que en principio yo no tenía en mi cabeza que pudiera llegar a otros Juegos Olímpicos. ...20 años después no es lo mismo hacer deporte en España y en un deporte como la natación y en el baloncesto. Todo tiene mucho mérito, el Mundial de Jorge Lorenzo puede tener mucho mérito, la trayectoria del Barcelona de fútbol, pero si nos situamos 20 años atrás, lo que hizo María Peláez, y además, es decir, batiendo récords, superándose a sí misma desde los 13 hasta los 32 años, yo creo que eso es lo que magnifica su trayectoria. Para mí Pekín fue la gran sorpresa. Si Barcelona fue algo que me cayó del cielo, Pekín lo había buscado con poca convicción al principio y mucha convicción al final. Siempre fue hacia adelante, trabajando mucho. Nunca sus resultados fueron objeto de la casualidad, ni fueron objeto de ningún tipo de circunstancia que le fuera favorable. Todo lo consiguió a través del trabajo constante, cambió de lugar de entrenamiento, cambió de entrenadores, cambió de objetivos incluso, pero siempre mantuvo esa constancia que la hizo ejemplar dentro del equipo de natación español, ¿no? Consiguió ir a 5 Juegos Olímpicos, lo cual solamente lo han hecho en España Arantxa Sánchez Vicario, si bien una parte no era como competición, porque fue cuando era deporte de exhibición todavía, y una esquiadora que se llama Rienda, pero era en los Juegos Olímpicos de invierno, lógicamente, ¿no? De manera que se puede decir que la única que ha competido en 5 Juegos Olímpicos ha sido María. En el año 99, 1999, pues le
la Junta de Andalucía le concedió la medalla de Andalucía. Curiosamente, ella no pudo ir a recogerla, la recogió su hermana Esperanza, y nosotros estuvimos, y recuerdo que al presidente Chávez yo le dije, María no puede estar aquí porque está haciendo méritos para conseguir la medalla, estaba en un campeonato en Alemania, me parece, y no podía venir, y el presidente lo comprendió así, me acuerdo, porque para ella y para toda la familia era pues una cosa realmente emocionante, hombre, que les reconozcan a uno eso, pues es una cosa importante. Creo que los deportistas valoramos las distinciones más una vez que nos hemos retirado que en el momento en el que nos las conceden, porque bueno, estamos centrados en lo deportivo y muchas veces nos cuesta entender la importancia que tienen determinados reconocimientos. La medalla de Andalucía para ella supuso algo muy especial y creo que especialmente para nosotros, sobre todo para mis padres. María es una persona que ha ejercido de andaluza universal, ¿no? pero de andaluza pues es de las cosas a las que le tiene más cariño, de esa vitrina de trofeos, uno de los más especiales para ella, ganado fuera de la piscina. Yo siempre me he sentido muy andaluza, a pesar de que el hecho de llevar tanto tiempo fuera de Málaga pues haya hecho que haya perdido el acento prácticamente. Pero yo, mi ciudad y mi comunidad las he llevado siempre por bandera.